Muy bien, buenas tardes a cada uno de los participantes de esta actividad académica. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, especialmente a la doctora Ángela Beatriz Valdeón Gamarra, quien se encargará de la disertación del día de hoy. Como ustedes ya bien saben, este es el inicio de la tercera sesión de nuestro diplomado en Derecho de Familia y Violencia Intrafamiliar. En esta oportunidad, como le dijimos, vamos a llevar el tema de estrategias de intervención para casos de violencia en el contexto de la emergencia sanitaria. Para tal sentido, la doctora Ángela Beatriz Valdeón, quien es jueza del 7º Juzgado de Familia especializado en violencia, es la que se encargará de esta disertación. Muy bien. Primeramente, antes de dar inicio a esta actividad, vamos a pedir a cada uno de los participantes, por favor, que puedan apagar su video y el tema de los micrófonos. Muy bien. Sin quitarle mucho más tiempo, doctora Ángela Beatriz, le damos su tiempo para que pueda dar inicio a su disertación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos y todas. Muy contenta por esta invitación para poder disertar el tema estrategias de intervención para casos de violencia en el contexto de emergencia sanitaria. Y bien, sin más preámbulos y con la certeza de que va a ser una jornada de mucho aprendizaje, tanto de mi parte como seguramente de ustedes, porque más que una simple exposición, espero que al finalizar podamos compartir dudas, inquietudes y sobre todo intentar entender todo este contexto de violencia que se vive día a día en nuestra sociedad y de repente ser parte de quienes trabajamos y actuamos para poder prevenir y erradicar este mal que ataca a nuestra sociedad. Bien. Vamos a continuar. A ver, he querido empezar con una muy breve reseña de lo que es el marco internacional de la violencia. En principio, he querido mencionar la Convención para eliminar toda forma de violencia contra la mujer, la denominada CEDAW, en diciembre de 1979. Nosotros somos país miembro de esta convención y está aprobado por nuestro Congreso el contenido de esta convención. Miren, esta convención data de 1979, lo que nos da una luz respecto de la antigüedad que tiene este mal social en nuestra sociedad, ¿no? Eso es de los albores del inicio de la vida como la conocemos. En la Declaración de la ONU, también en 1993, se estableció la eliminación de la violencia contra la mujer. Igualmente, hay otra declaración de la ONU, en esta vez efectuada en Pekín en 1995, un poco más cerca, sobre eliminación de la violencia contra la mujer. Hay otra resolución ONU en 1997, eliminación de la violencia contra la mujer en abril de 1997. Ahora hay una recomendación general ONU número 33, acceso de las mujeres a la justicia. La recomendación general número 35, le estoy dando solo pinceladas porque el tiempo va a avanzar, que actualiza la recomendación general número 19 de agosto del 2015, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la famosa Convención Belén do Pará, establecida o firmada en julio de 1994. Es de esta Convención Belén do Pará que es un punto de partida para la Ley 30.364 que nos rige actualmente. Precisamente tiene el mismo nombre, que es Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Y bien, vamos a continuar. Y he querido empezar con este concepto de violencia contra la mujer. El artículo 5 de nuestra ley 30.364, referido solo a violencia contra mujeres, establece, ¿no?, que es cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tal. ¿En qué ámbitos puede tener lugar esta violencia contra las mujeres por su condición de tal? Es dentro de la familia, que es lo más común, ¿no? Vemos todos los días que la violencia más que nada se suscita en relaciones entre pareja, sean esposos, sean convivientes, o sea que no sean o que solamente tengan un hijo en común, ¿no? Dentro de la comunidad, normalmente la violencia parte de lo que es la discriminación. Entonces, dentro de la comunidad también se considera a la mujer como un sujeto débil, como un sujeto a veces inútil, dependiente. Entonces, de ahí parte la discriminación. También se puede dar perpetrado por agentes del Estado. ¿Qué pasa? Sobre todo en temas de violencia. Muchas mujeres, por ejemplo, las he escuchado en mi despacho, que han ido ante la Policía Nacional y en lugar de recibir ese apoyo, esa protección o una orientación de vida para poder canalizar su denuncia de violencia, lo que reciben de repente es, a ver, ¿qué habrás hecho? Pues de repente le has puesto, disculpen la palabra, pero así les dicen, ¿no? De repente le has puesto los cuernos a tu esposo, por eso te ha pegado, o de repente has atendido adecuadamente al esposo, por eso te han pegado, o qué habrás hecho. Entonces, en lugar de repente de brindar el acceso adecuado a esa atención por violencia, los agentes del Estado, y no solamente me refiero a la policía, esto también puede ocurrir en todos los ámbitos, ¿no? A nivel fiscal, incluso a nivel del Poder Judicial, por determinados operadores que están al frente de estas denuncias y de estos trámites, ¿no? Entonces, esos son los tres ámbitos donde una mujer puede ser víctima de violencia. El artículo 3 del Decreto Supremo 004 del 2019, que modifica la Ley 30.364, establece que el contexto de violencia de género se da esencialmente por discriminación. Eso es un extremo de la ley. Nuestra ley no solamente protege a la mujer, sino también a los miembros del grupo familiar. El artículo 6 de la Ley 30.304, que se refiere precisamente a la violencia contra los miembros del grupo familiar, establece que es cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza, poder de un integrante a otro. Estos términos de responsabilidad, confianza y poder tenemos que manejarlos, pero muy bien. ¿Para qué? Para establecer en qué momento se puede dar la violencia dentro de los miembros del grupo familiar. A ver, por ejemplo, cuando estamos frente a padres e hijos menores de edad, ¿hay un contexto de responsabilidad? Por supuesto que sí, porque los padres son responsables del cuidado y la protección de sus hijos. Y no obstante ello, a veces se produce violencia hacia ellos. Imagínense si nosotros como padres y como adultos sabemos que el traer al mundo a un hijo es una responsabilidad y que ellos van a obtener de nosotros la protección. El lugar donde ellos deben sentirse seguros es en su casa. Y aún así ejercemos violencia, estamos dentro de este contexto de responsabilidad. Confianza. Tenemos no solamente de padres a hijos, sino también de hijos
a padres adultos mayores, ¿no? Dentro del hogar se entiende que nosotros debemos sentirnos seguros, tener la confianza que estamos protegidos, porque de repente fuera de la casa es donde hay inseguridad, donde nos pueden robar, donde nos pueden atacar y puede pasar una serie de situaciones. Sin embargo, a veces dentro de ese ámbito de confianza precisamente es que se produce la violencia. Confiamos en que podemos estar seguros, pero realmente dentro de repente, hasta el hijo adulto agrede al padre adulto mayor, agrede a un hermano que está en situación de discapacidad o de repente a un hermano menor, porque no hay comparación de edades, ¿no? Uno puede ejercer violencia, pero si fuera en igualdad de condiciones, habría esa equidad, esa igualdad de condiciones. Pero, ¿qué defensa podría tener una persona en situación de discapacidad, un niño, un adolescente frente a un adulto, o incluso un adulto mayor frente a una persona joven, fuerte, ¿no? Y también estamos acá con la relación de poder. El poder también, a ver, ¿quiénes ejercen poder? Dentro de una familia, quien ejerce poder son los padres, obviamente. Los padres tienen poder frente a los hijos porque son los que establecen los ámbitos de disciplina, las reglas en casa. Hay una relación asimétrica, están en igualdad de condiciones. Y a veces se aprovecha esa situación para, con otros motivos que pretenden justificar, ejercen violencia contra esos miembros del grupo familiar, ¿no? Bien. A ver, ámbito de protección de la Ley 30.364. Ya hemos señalado que la ley protege a dos grupos. Uno, a la mujer por su condición de tal, y dos, el grupo familiar. Cuando nos referimos a las mujeres, es durante todo el ciclo de su vida, es decir, niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor. Y en el otro extremo, cuando nos referimos a miembros del grupo familiar, nos estamos refiriendo a los cónyuges, a los esposos, ¿no? Excónyuges, porque no obstante ya de repente se han separado o se han divorciado, hay temas en común que los vincula. Normalmente los hijos. Entonces, son parte de la ley también incluye en este grupo a los convivientes, exconvivientes, padrastros, madrastras, ¿no? Que por resolución del Tribunal Constitucional tenemos nosotros familias ensambladas, no necesariamente formadas por papá, mamá e hijos, sino muchas veces familias formadas por una mujer y un varón que ya han tenido hijos previamente. Entonces, viven en una misma casa y constituyen familia, ¿no? Entonces, padrastros, madrastras están también dentro de este ámbito que establece la ley como miembros de grupo familiar. Descendientes, nuestros padres, nuestros abuelos, descendientes, hijos, nietos, parientes colaterales de cónyuges e incluso convivientes, hasta el 4º grado de consanguinidad según establece la ley. Y quienes sin tener esa condición habitan el mismo hogar. Puede ser que se trate de un sobrino que ya no esté en un 4º grado de consanguinidad o un primo, ¿no? Que ya sea más alejado, pero que por diversas circunstancias esté viviendo en ese hogar como familia. Muchas veces hay sobrinos, primos lejanos que van a la capital o vienen de repente de lugares más recónditos y piden albergue, ¿no? Para estudiar, qué sé yo, en la casa de un tío lejano y comienza a vivir ahí. No hay una relación contractual, no es el empleado, pero sí vive ahí. Entonces, a eso se refiere cuando indicamos este punto. Quienes sin tener
esa cercanía del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, pero viven en ese mismo hogar, ¿no? Sin que haya una relación contractual. Y quienes hayan procreado hijos independiente de que vivan o no juntos. Bien. Vamos a hacer un acápite especial a la violencia contra la mujer por su condición de tal. Esa es la llamada violencia basada en el género. ¿Por qué hay este tipo de violencia? Y eso existe desde hace muchísimos años, desde, como les decía, el inicio de nuestra historia como seres humanos. ¿Por qué existe esta violencia? Es el resultado de un sistema donde se asignan roles, espacios y atributos en función del género. ¿Cómo así? Bueno, tú eres mujer, te dedicas a cocinar, tú eres mujer, tú vas a lavar la ropa. Eso es brindar roles por su condición de género. Entonces, eso se ha dado a través de la historia, ¿no? La mujer a su casa, el varón sí puede salir, sí puede beber hasta la madrugada, ¿no? Mientras que la mujer debe ser en su casa, lavando, cocinando, ocupándose de las tareas domésticas. Esos son roles que se a través de los años. Lo femenino se ha hallado subordinado a lo masculino. También a través de los años podemos detectar eso. En principio, porque muchos de los derechos de las mujeres han estado restringidos a través de la historia. Ha sido una lucha constante a través de muchos y muchos años y en diversos países para que las mujeres logren igualdad en muchas situaciones. Por ejemplo, en su derecho al voto, en su derecho a estudiar. No todas las carreras en la antigüedad eran permitidas para las mujeres. Habían carreras exclusivas para hombres y para las mujeres solamente eran determinadas carreras profesionales y eso lo sabemos todos. Siempre esa idea de que la mujer es inferior, que es subordinada al hombre, que el hombre puede asumir roles importantes, podía tener cargos importantes en la sociedad, más la mujer no. Ha sido una lucha constante a través de los años para lograr que muchos derechos se reivindiquen. Y hoy por hoy, si bien muchos de esos derechos ya están en nuestras leyes nacionales e internacionales, aún en la práctica se dan ese tipo de distinción por el hecho de ser mujer. ¿Por qué también se da la violencia basada en género? Por esa construcción social, cultural y económica anclada en el tiempo y en el espacio. Siempre se ha establecido culturalmente e incluso hoy por hoy por ejemplo, en los lugares más recónditos y a veces no tan recónditos, a veces cercanos a lo que estamos viviendo en nuestra sociedad urbana, se ve eso, ¿no? En una relación de pareja, casados o convivientes, normalmente ya, tú te vas a quedar en casa, yo me voy a trabajar, yo traigo el dinero. Y a veces todavía cuando se pregunta al varón, su esposa, ¿qué hace? No hace nada, no trabaja, ella es ama de casa. Casa no fuera importante, ¿no? Que sería todo el cuidado que pone una mujer, que no debería ser un rol exclusivo de la mujer, porque el hombre también está en capacidad de hacer y cumplir los mismos roles y compartir los roles con una mujer. Dentro del ámbito privado, las mujeres están pues compelidas, obligadas, por decirlo de alguna forma, al cuidado de los hijos, ¿no? Siempre la mujer, yo recuerdo cuando era niña, en las reuniones de padres de familia, habría un padre que va a la reunión del colegio de sus hijos, ¿no? Entonces, hasta ahora,
pero actualmente se puede ver con alegría, diría yo, que hay más padres que se involucran en la educación de sus hijos, que participan en las reuniones de padres de familia, en las escuelas de padres, en las actividades del colegio. Pero antes era solo la mamá la que estaba en esas actividades y eran catalogadas pues actividades menores en las que solamente tenía que solamente tenía que ocuparse la mujer, ¿no? El hombre no tenía tiempo para eso, él tenía que ocuparse en cosas más importantes. La vulnerabilidad también ha hecho mucho en este tema de violencia de género, por la condición de sexo en principio, por la condición socioeconómica, que normalmente el hombre trabaja, es el que provee la economía a la casa, ¿no? Y eso la pone en una situación de vulnerabilidad. Y por más que una mujer muchas veces sea víctima de violencia, de maltratos, por evitar de repente quedarse sin ese auxilio económico de parte del esposo, del padre de sus hijos, del conviviente, no denuncia y deja que esa violencia se siga incrementando. La vulnerabilidad también viene de la etnia, bueno, obviamente, ¿no? En los lugares altoandinos, en las comunidades campesinas, en las comunidades nativas de la selva, por ejemplo, eso está muy arraigado, ¿no? Son los hombres los que asumen el poder, son los jefes de familia, entonces también mucho depende del lugar, de la cultura donde estemos viviendo, donde está aún muy arraigado ese machismo y esa relación de jerarquía del hombre frente a la mujer. La edad, la condición de migrante. También ahora vemos, ¿no? Sobre todo mujeres que vienen de otros países buscando de repente un bienestar económico o saliendo de una crisis que se vive en su propio país. Acá también en Perú se ven sometidas a violencia. Y no solamente muchas veces por sus parejas que han venido del mismo país, sino también a veces de peruanos que comienzan a formar parte de esa relación de pareja con esta persona. Tenemos casos y casos. A veces son los extranjeros los que ejercen la violencia y muchas veces somos los peruanos, los anfitriones de este país, los que ejercemos violencia, ¿no? Los feminicidios son la expresión más violenta de negarle a la mujer la autonomía y capacidad de decisión. ¿Por qué se dan normalmente los feminicidios? ¿Por qué? Porque de repente ella salió y la vieron conversando con un amigo, o de repente no acató las reglas del hombre en la casa, el hombre era demasiado celoso, le prohibió ponerse un vestido para salir, pero ella en un acto de rebeldía de repente salió, entonces en la ira, en la cólera, sin respetar su derecho de decidir, su capacidad y su libertad de vestir como ella desea, de repente estudiar una carrera, de tener los amigos, de poder visitar a la familia, porque muchas veces hasta por visitar a la familia se ejerce violencia. Entonces, el feminicidio es una muestra violenta precisamente de negarle a la mujer sus derechos. Fíjense, acá tenemos cifras extraídos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En el 2016, 166 casos de feminicidio fueron registrados, perdón, en el año 2019, el año pasado, hace poquito, fueron registrados 166 casos de feminicidio y 404 tentativas de feminicidio. Y eso es solamente respecto a la violencia contra la mujer. Hubo miles y miles de denuncias de violencia intrafamiliar que incluyen maltrato físico, psicológico, entre otros. Estas son cifras proporcionadas por el Ministerio de la Mujer, por los CEMS, ¿no? Pero imagínense, hay cifras que se aunan a estas de la Policía Nacional,
de los mismos módulos en violencia contra las mujeres y los miembros del grupo familiar. El año 2020, este año, durante enero y febrero, ya se habían registrado 32 casos de feminicidio y 120 casos de tentativa de feminicidio. Y en su mayoría, estos casos, tanto de feminicidio como de tentativa, son perpetrados en el domicilio de la víctima o en el domicilio común y dentro de una relación de convivencia o una relación conyugal. Seguimos con las estadísticas, con características de feminicidio, es decir, esto no es ya un feminicidio, sino es una violencia con características de feminicidio, ¿no? Esto ha sido registrado por los centros de emergencia mujer hasta abril del 2020. Si podemos ver en el cuadro, miren, en el 2009 hemos registrado de este tipo de violencia con características de feminicidio 139. En el 2010, 121. En el 2011, 93. En el 2012, 83. Y fíjense, seguimos yendo 2014, 2015 y acercándonos a nuestra actualidad. El año pasado, estos índices, fíjense, se han elevado, 6 el año pasado. Y a abril de este año ya se habían registrado 46. Acá les he traído otros cuadros respecto al lugar donde ocurrieron los hechos, para tener una idea de los porcentajes de dónde se da estos hechos de feminicidio. En la casa de la víctima, un 35%, pero estamos hablando, ¿no? Ese periodo de enero a abril de este año. En la casa del agresor es un 11%, casa de ambos un 13%, ¿no? Casa familiar, ahí están los porcentajes. Centro de labores también hay un porcentaje importante que es un 6%. En los hoteles, 9%. Y en los centros poblados también un 9%. Acá hay otro cuadro, casos con características de feminicidio según vínculo relacional. Con el esposo un 2%, conviviente un 37%. Normalmente, hoy por hoy, las personas conviven, ya no se casan. Son pocos, de repente, los que deciden unirse en un matrimonio legal, normalmente conviven, y ahí es donde está también la violencia. Pareja sexual sin hijos, ¿no? Pareja nada más, no necesariamente conviven, ni son cónyuges, obviamente, pero sí tienen hijos, 2%. Enamorado, novio, 20%, ¿no? Fíjense, esos, hasta el ex enamorado y el ex conviviente, ¿no? Tienen un porcentaje de violencia, el ex conviviente en un 16%, el ex enamorado en un 4%. Tenemos más cuadros para más o menos ver las estadísticas, medidas que tomó la víctima de feminicidio previamente antes de que ocurra el hecho. No tomó ninguna medida, un 70% de personas que no tomaron ninguna medida fueron víctimas de feminicidio, un 70% de mujeres. Hay otro grupo acá que sí denunciaron el hecho, un 17%. Fíjense la diferencia, ¿no? A veces, a pesar de que se dictan las mejores medidas de protección y se le da la asistencia necesaria a las víctimas, aún así, miren, hay un 17% de víctimas de feminicidio a pesar de haber denunciado, pero es mínimo o es menor, ¿no? Porque no podría haber mínimos en feminicidio. Creo que una sola vida es tan valiosa que no podríamos decir tal cosa, ¿no? Pero es tal la diferencia, 70% de quienes no tomaron ninguna medida.
y aquellas que solicitaron medidas de protección, casi un 0%. Aquellas que decidieron separarse, un 7%. Es importante también la suma, el porcentaje. Ahora, acá hay un cuadro, también casos con características de feminicidio según grupo y edad. Miren, si nos detenemos a ver 15 a 17 años, ¿no? Según la edad, hay un 2%. 18 a 29 años de los agresores, ¿no? Es un 39%. Pero el porcentaje mayor de agresores que han cometido, ¿no? Con características de feminicidio está acá, entre los 30 y 59 años, según los reportes que nos da el MINP. Bien. Hay violencia también contra los más vulnerables. Nuestra ley 30.364 establece protección también para los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo es que se ejerce violencia contra los niños, niñas y adolescentes? En su máximo o en su mayor porcentaje por los padres, basado en creencias de educación, ¿no? Las prácticas de crianza que se transmiten de generación en generación tienen, digamos, ese sabor a violencia. ¿Por qué? Muchas veces se dice, como he escuchado por ahí, la letra entra con sangre. Tenemos la idea de que los niños, las niñas, los adolescentes tienen que ser educados con violencia, con golpes. No hace la tarea, golpes. Desobedeció en algo, golpe. Pellizcos, jalones de pelo. ¿Y qué más? Hemos visto cosas más terribles, les han quemado las manos, los han sentado en ladrillos calientes, etcétera, ¿no? Entonces, como hemos visto hace momentos, esa relación jerarquizada entre padres e hijos, ¿qué posibilidad tendría un niño de 4 años de defenderse de un padre de 40 años, de un padre de 30 años, que es superior en edad, en tamaño, que tiene una relación de jerarquía frente a él, que tiene una relación de poder, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes tienen poca posibilidad y poco margen de responder o cuestionar ese tipo de violencia. Pero ese es un abuso de poder. No estamos en igualdad de condiciones y abusamos con los hijos. Y no solo los padres, sino también otros miembros del grupo familiar, porque no solamente me refiero a un tema de violencia física, psicológica, sino también hay violencia sexual con nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque son víctimas precisamente de su edad. ¿Y por quiénes? Por miembros del mismo grupo familiar. Con alarma hemos podido ver la gran mayoría de estos hechos de violencia sexual se dan dentro de las casas por primos, por tíos, por padrastros, incluso por mismos padres, ¿no? Bien, entre otras cosas. Ya hemos hablado de la mujer, que la violencia también se da por su condición de tal y también están dentro del grupo de vulnerabilidad por su situación que ya hemos señalado de inferioridad frente a los varones que se creen superiores a las mujeres, ¿no? Los adultos mayores. ¿Por qué se da la violencia a nuestros adultos mayores? Normalmente por estereotipos que los representan como frágiles, débiles y dependientes. Se ve al adulto mayor como una persona que ya no es útil, ¿no? Que ya no es útil, ni en la casa ya no produce, que hay que estar cuidándolo, ¿no? Y debilitamos de repente los vínculos incluso entre generaciones dentro de la misma casa. Oye, ese viejo que se vaya a su cuarto, ¿no? Es lamentable lamentablemente ver cómo hijos
ejercen violencia contra sus padres adultos mayores, muchas veces por problemas de bienes, ¿no? Están esperando de repente que muera, y disculpen que sea bastante cruda en eso, están esperando que muera para poder luego repartirse los bienes que ha dejado. A veces hay hijos que tienen que emigrar a otras ciudades, ¿no? Se casan, forman sus familias y se van a vivir a otras ciudades de su lugar original, se van a veces hasta el extranjero, qué sé yo, y dejan a sus padres ancianos solos, ¿no? Víctimas del total desamparo. Muchas veces no tienen ni qué comer. Se olvidaron de repente de toda la educación o de todos los esfuerzos que ellos sí hicieron para sacarlos adelante. Son algunos casos. Y obviamente también la violencia surge por falta de recursos para su cuidado, entre muchas otras situaciones. Y las personas con discapacidad. El tener una limitación o una discapacidad no debería ser catalogado como un estado de vulnerabilidad. Sin embargo, ¿por qué los ponemos en este grupo de los más vulnerables? Porque la sociedad no entiende o no acepta que si bien hay estos aspectos de habilidades diferentes, de repente no escuchan, no ven, o de repente tienen una discapacidad física, eso no los hace menos seres humanos, no les restringe ningún derecho, porque esas personas, tal como otra que tiene todas sus actividades sanas, completas, tienen los mismos derechos ante la sociedad, ante el Estado. Entonces, no entendemos esa diferencia. E igual que pasa con nuestros adultos mayores, a veces los catalogamos como los inútiles, como quienes no pueden producir, como quienes, y algunos he escuchado, no, que ya deberían internarlo, qué sé yo. Entonces, no entendemos que son seres humanos también con derechos. Eso es, a falta de ese entendimiento, es que se les cataloga en este grupo de vulnerabilidad. Sufren discriminación, un trato hostil en la calle, hasta cuando están caminando con sus muletas, cuando están caminando con sus sillas de ruedas. Menos mal que ahora por todas las políticas de inclusión se han incluido en los edificios, en las instituciones, rampas para ese tipo de discapacidades, y se han implementado de repente traductores y asistentes necesarios para poder, por ejemplo, llevar audiencias con sordomudos o sordos, etcétera, ¿no? Sufren discriminación y violencia familiar, también educativa, laboral. Ellos están en desventaja frente a otros. Por eso es que están también en este grupo de vulnerabilidad. La violencia debemos entenderla como un problema de seguridad ciudadana. No solamente es un problema enmarcado en el ámbito de derecho de familia, no señores. La violencia es un problema que está enmarcado en un ámbito de seguridad ciudadana. Es un tema de salud pública. La violencia ya no es un tema privado. Muchas veces he escuchado cuando hay un problema familiar o hay un tema de violencia entre varón y mujer, y alguien quiere intervenir, no te metas, eso es mi problema. No, señores, la violencia es un tema de salud pública porque afecta a todos. Imagínense si yo camino por las calles y veo a una pareja que se está golpeando o miembros de un grupo familiar que se están insultando, que se están ofendiendo, que se están golpeando. Yo que paso y transito por ahí, no me veo afectada y de repente estoy caminando con mis hijos pequeños. Entonces es un tema que nos involucra a todos. O de repente alguien se puede sentir tranquilo de escuchar que el vecino golpea y golpea a su mujer. Uno podría sentirse tranquilo si uno escucha gritando desesperadamente a un niño porque lo están golpeando. Eso es algo que nos involucra a todos. También porque es un tema de derechos humanos. Todos los seres humanos nacemos con el derecho a la vida,
a la integridad física, a la integridad emocional. Tenemos libertades, tenemos derechos de opinión, de decisión, y en todos los sentidos eso se debe cumplir. Entonces también es un tema de derechos humanos. En la atención de la violencia en la ley 30.364, nos guían principios rectores y también enfoques, que tenemos que tenerlos presentes siempre. Tenemos 6 principios. Principios a la igualdad y no discriminación. Quiere decir que en todo ámbito el trato de varón y mujer tiene que ser en igualdad de condiciones. Nuestra Constitución política establece igualdad entre varón y mujer. No hay discriminación por razón de sexo, raza, edad, ni ninguna otra situación. No hay por qué tener trato diferenciado. El otro principio es el interés superior del niño, ¿no? Eso ya incluso es un tema a nivel de comunidad internacional, ¿no? En toda acción que tengamos a nivel nacional e internacional, tanto autoridades judiciales, administrativas y de toda índole, nuestra actuación debe ser siempre priorizando el interés superior del niño. Ahora, la debida diligencia. Esto es un principio rector de la ley de violencia en el sentido de que tenemos que dar una atención preferente a los hechos de violencia, ¿no? En Brasil sucedió el famoso caso de María da Peña, una mujer que era víctima de violencia por el marido, la golpeaba, la quiso matar en varias oportunidades para poder quedarse con sus bienes. Y ella pedía auxilio a todas las autoridades para que puedan protegerla. Pero ahí no había esa cultura de darle la importancia necesaria a los temas de violencia. Ellos pensaban que era un tema de violencia doméstica, una crisis familiar. Pero ¿qué pasa? ¿No? Hoy por hoy, la señora María da Peña es una mujer cuadraplégica. ¿Por qué? Por toda la violencia ejercida por su esposo. Este caso fue llevado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tuvo una sentencia internacional que establece precisamente este principio, la debida diligencia. Su proceso en mismo Brasil de esta señora duró 15 años para que pueda tener una sentencia que la pueda proteger. El gobierno de Brasil fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por todo ese tiempo tan largo, imagínense 15 años para brindarle una protección. Es en mérito a ello y en base a ello que se establece como un principio rector de la ley el de la debida diligencia. Tenemos que actuar rápido, no permitir que un tema de violencia se convierta en un feminicidio. Y a eso es lo que está orientada nuestra ley de violencia. La intervención inmediata y oportuna. Definitivamente en la práctica adolecemos todavía de muchas cosas en este aspecto, ¿no? Desde nuestra Policía Nacional. A veces no hay gasolina para que puedan ir a verificar un hecho de violencia o para de repente detener a un caso de violencia, a un agresor en flagrancia, etc. Hay muchas cosas que tenemos que ajustar, pero es un principio al cual debemos ceñirnos y debemos hacer que en el tiempo se haga una realidad en todos sus extremos. Sencillez y oralidad. En un tema de proceso de violencia, no necesitamos una demanda de 20 páginas, no necesitamos
doctrina, jurisprudencia en el sustento de los hechos de violencia. Una persona puede ir a denunciar violencia verbalmente, se ha establecido a nivel de módulos de violencia formatos para que llenen de la manera más sencilla, con el mínimo formalismo, para poder atender lo antes posible estos casos de violencia. Y la razonabilidad y proporcionalidad más que nada está orientada a que las medidas de protección tendrán que ser razonables y proporcionales a los hechos de violencia denunciados. Los enfoques de género, ¿no? Ya hemos señalado esa diferencia que existe en el trato a la mujer por su condición de tal. Entonces nosotros, en el tema de la violencia, a través de la ley 30.364, tenemos que tener ese enfoque, ver a la mujer y todos los aspectos que han involucrado la historia de ella para poder saber si está dentro de un ámbito de violencia por género, por estar siendo discriminada, por estar siendo de repente negada en sus derechos, ¿no? De integridad, de interculturalidad, ya hemos señalado de derechos humanos, ¿no? Es un enfoque generacional que podemos, porque hemos visto que la mujer tiene que ser protegida a través de toda su historia, ¿no? Niña, adolescente, joven, y eso no solamente con ella, sino también a través de los miembros del grupo familiar, que son también sujetos de protección de la ley 30.364. Una vez que se establece o se presenta la denuncia, se ha establecido, ¿no?, una ficha de valoración de riesgo que es, digamos, rellenada a través de un operador. Es decir, la víctima va a la Policía Nacional, miembro de la policía agarrará la valoración y le hará las preguntas que están contenidas en la ficha a la víctima que está denunciando. Lo óptimo es lo siguiente: se denuncia, se aplica la ficha de valoración de riesgo y esta va a determinar si nos encontramos frente a un riesgo severo. Ahora con el nuevo formato de la ficha de valoración establecida por el Ministerio de la Mujer, hay incluso severo extremo. Según la ley 30.364, tenemos que atender esos casos en el plazo de 24 horas y muchas veces incluso prescindiendo de la audiencia. Hay riesgo leve o moderado. Para eso teníamos, según ley 30.364, 48 horas. Y el riesgo indeterminado o sin ficha de valoración de riesgo, de 72 horas. De acuerdo a ese riesgo que tiene o que presenta la víctima en los casos que se puede evaluar el riesgo y en los casos que no aplica la ficha de valoración, de acuerdo a ello, se establecieron los plazos en la ley 30.364. Se dictan las medidas de protección y una vez dictadas las medidas de protección para el ámbito de sanción al agresor, el expediente se manda a la Fiscalía Penal. Ya el fiscal penal investigará los hechos para determinar si el agresor ha cometido el delito y procederá conforme a sus funciones. Bien, eso es un punto de partida que he querido compartir con ustedes para poder ahora enfocarnos en la violencia en estado de emergencia. Fíjense, la violencia en nuestro país es un tema de todos los días. Ya hemos señalado por qué, ¿no? El resultado es de la desigualdad de género imperante en nuestra sociedad, no solamente en nuestro país. Eso es un tema de nuestra sociedad internacional. Sin embargo, esa situación
se empeora cuando nos estamos en climas como ahora, de caos, de emergencia. Esas desigualdades se acentúan y se incrementan. A nivel internacional estamos viviendo esta situación de emergencia producto de la pandemia, ¿no? Por el virus del COVID-19. Y en medio de esto, la violencia contra las mujeres no ha pasado desapercibida, se ha producido no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, un incremento en el pedido de auxilio de miles de mujeres por violencia. Nuestro país es ajeno a ello y esta realidad lo viven muchas mujeres y se ha incrementado en los últimos años, más aún en este tiempo de pandemia. ¿Por qué? ¿No? Imagínense, en este tiempo de emergencia sanitaria se han limitado algunos derechos, como es la libertad de tránsito de las personas, porque es una forma de detener la propagación del virus. En nuestro país eso se ha dado a partir del 16 de marzo, ¿no? Vivimos una cuarentena dentro del propio hogar. Se entiende que nuestro hogar tiene que ser el lugar más seguro para evitar el contagio y la propagación del virus. Pero en muchas circunstancias no es el lugar más seguro para las mujeres, porque están viéndose obligadas a convivir con su agresor o potencial agresor y de repente incluso en climas de violencia con características feminicidas, como lo hemos visto en los cuadros anteriores. La ONU ha señalado que en estos contextos de violencia, de emergencia, la violencia contra las mujeres se incrementa, no solamente contra las mujeres adultas, jóvenes, sino también a niñas, ¿no? Especialmente dentro de esa unidad doméstica. ¿Por qué? Antes las mujeres tenían la posibilidad de tener canales o espacios sin el agresor a su lado, porque él salía a trabajar o de repente ella también salía a trabajar. Y si nos referimos a niñas y adolescentes, tenían la posibilidad de salir, ¿no? A las escuelas, a sus colegios, de repente compartir con una compañera o con el docente o con el director que estaban siendo víctimas de violencia. Es más, ¿no? Las autoridades de educación y las autoridades de salud tienen la obligación de reportar cualquier hecho de violencia que detecten. Entonces, en estos tiempos de emergencia, con la restricción de salir de casa, se está junto al agresor las 24 horas del día. Imagínense, se ha señalado que la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha recibido en este tiempo de pandemia, ¿no? Alrededor de 5.438 llamadas solamente hasta abril. Estos son datos hasta abril de este año, ¿no? Se atendieron 43 casos de violación, 27 perpetrados contra menores de edad dentro de su propio hogar. Imagínense, estas son cifras que nos da el Ministerio de la Mujer, ¿no? A través de los SEMS. Pero imagínense si nosotros podríamos canalizar las cifras que nos da la Policía Nacional, la suma sería mucho mayor. Además, hay zonas rurales o amazónicas, alejadas, donde no tenemos centros de emergencia mujer, donde no tenemos los servicios básicos y donde no entran estas estadísticas. Imagínense, la cifra real es muchísimo mayor, invisibilizada. Desde el inicio de la cuarentena hasta el 20 de abril, se han presentado 4 casos de feminicidio y uno de ellos tuvo como víctima a una menor de edad previamente violada por su vecino. Entonces, miren, es una situación realmente alarmante.
Y eso hace y requiere y exige una mente específica, dada la gravedad, porque hay que tener en cuenta que dentro de esta escena hay muchos más factores que, por ejemplo, la incertidumbre por la salud pública, la ausencia de trabajo. Muchas personas han perdido sus trabajos, ¿no? Han dejado de percibir, la economía en el hogar ha bajado. Entonces, eso también ha hecho que la desesperación por no tener que dar de comer a sus hijos o no tener el sustento diario, se haya generado más tensión. Y de repente, si antes habían un 20% de agresores, digamos, en una población pequeña, y aquellos que no lo eran, ahora se han convertido también en agresores. ¿Por qué? Por la tensión, por la desesperación. Pero como siempre lo digo en toda audiencia, nada justifica la violencia. Entonces, vemos que estos factores se agravan y si sumamos a ello la limitación del derecho a la libertad de tránsito, a la inmovilización obligatoria dentro de los días que se han dispuesto por el gobierno, hace que el agresor ejerza un mayor control sobre la víctima. Y si ella ya se encuentra aislada de las personas, imagínense, no tiene canales ni siquiera para recurrir a la familia, porque a nivel nacional se nos dice y se nos explica, cuidado con visitar a la familia, que podemos estar llevando el virus. Imagínense las víctimas de violencia, ¿no? Se ven aisladas, ¿no? Se ven aisladas de repente de ese auxilio que podrían pedir de familiares o amistades, ¿no? Y que podrían ser su ruta de escape a la violencia. Bueno. En el módulo de violencia de Huancayo, ¿no? Donde yo ejerzo como juez, del 14 de marzo del 2020 al 28 de junio, se han recibido 18 denuncias. Se han emitido 1.102 medidas de protección y de las 1.318 se han declarado no al lugar, 24 denuncias porque seguramente no estaban enmarcadas dentro del ámbito de la ley 30.364 y se han acumulado 192 denuncias a procesos ya existentes. Imagínense, uno podría, después de emergencia sanitaria, no hay violencia, todos están felices en sus casas, pero fíjense, todas estas cifras que estamos mostrando muestran lo contrario. Como órgano de emergencia, el módulo en violencia de Huancayo ha atendido desde el inicio de la cuarentena, nunca ha dejado de atender, ¿no? En un inicio se atendían casos severos y casos en flagrancia. Los jueces establecimos turnos de atención y luego de la emisión del decreto legislativo 1470, que fue el 27 de abril del año en curso, todas las denuncias se registraron y se recibían independientemente del riesgo. Hoy por hoy, el módulo en violencia familiar de Huancayo está atendiendo un 100% con los 6 jueces, con el equipo multidisciplinario y con todo el personal. ¿Por qué? Precisamente por esta situación de incremento de la violencia, el gobierno central ha tenido que emitir este decreto legislativo. Bien, y precisamente, ¿no? Para hablar de este decreto legislativo 1470, publicado el 27 de abril del 2020, este se sustenta en el hecho de que la Organización de las Naciones Unidas ha establecido que la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas ha alcanzado su punto más álgido en situaciones de emergencia, independientemente de las causas que la originen, por lo que ha sido necesario adoptar medidas diferenciadas para su protección. La denominación del decreto que establece
publicado el 27 de abril, ha sido decreto legislativo que establece medidas para garantizar y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. Y el ámbito de aplicación, es decir, hasta cuándo va a estar vigente este decreto legislativo mientras dure la emergencia sanitaria. Bien, y vamos a detallar un poco sobre este decreto legislativo. El artículo 4 del decreto legislativo 1470 dispone que el Poder Judicial tiene que habilitar los recursos tecnológicos necesarios para poder atender los casos de violencia durante el tiempo de esta emergencia sanitaria. Cuando su utilización no sea posible, es decir, cuando se trate de lugares lejanos, donde no llega internet, donde no llegan medios tecnológicos, relación con la Policía Nacional, señala este decreto que los jueces se trasladarán a las comisarías para el dictado de las medidas de protección. La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público reciben todas las denuncias, así lo establece el decreto legislativo, y de manera inmediata aplica la ficha de valoración de riesgo, siempre que sea posible. Es decir, la regla general es aplicar la ficha de valoración de riesgo para saber ante qué riesgo nos estamos enfrentando. Pero si eso no es posible, por muchas situaciones, ya hemos señalado, de repente por la lejanía, porque la víctima de repente hasta está hospitalizada y hay una tercera persona que ha sido la que ha presentado la denuncia, porque ojo, en temas de violencia familiar, no necesariamente es la víctima la única llamada a denunciar. Toda persona puede denunciar, un tercero puede denunciar, el vecino puede denunciar, ¿no? Entonces, e independientemente del nivel de riesgo, va a comunicar inmediatamente al juzgado de familia o quien haga sus veces, ¿no? No en todo lugar hay juzgados de familia. Hay provincias donde los que atienden son juzgados mixtos. Hay lugares donde no hay juzgados de familia especializados en violencia, ni tampoco hay juzgados mixtos. Entonces atenderá los jueces de paz letrado. En los lugares donde no haya ninguno de los anteriormente señalados, serán los jueces de paz. Pero en todas partes se va a atender los temas de violencia familiar. Entonces, este juzgado, al recibir las denuncias, ya sea interpuestas o remitidas por la Policía Nacional, por el Ministerio Público, o que se hayan presentado directamente al juzgado, va a dictar las medidas de protección o las medidas cautelares correspondientes, idóneas, prescindiendo de la audiencia. Es decir, mientras está vigente el decreto legislativo 1470, se ha establecido que se va a prescindir de la audiencia. Sin embargo, hay casos muy especiales en los que de manera excepcional se están señalando audiencias, porque a veces el tema de la mediación es importante para poder lograr entender ante qué contexto nos encontramos. Si bien es cierto, la regla general es dictar de manera inmediata, en algunos casos, a veces en el trámite o a veces ya en seguimiento y ejecución de las medidas, estamos señalando algunas audiencias de manera excepcional y en su mayoría se están llevando a cabo por vía remota, ¿no? Entonces, el juez va a dictar las medidas de protección, señala la regla general, prescindiendo de la audiencia con la información que se tenga. Es decir, si no hay ficha de valoración de riesgo, igual se emiten las medidas de protección. Si no hay un tema de informe psicológico o cualquier otro documento, igual. Se dictan las medidas de protección con lo que se tenga, ¿ya? Y el decreto señala que se informa a la víctima a través de una comunicación directa que se le haya, que se haya dictado en su favor y se notifica
a la comisaría por el medio electrónico más célebre para su ejecución inmediata. A la vez se notifica a la persona denunciada para que cumpla con las medidas. Además, señala, se dictarán las medidas más idóneas teniendo en cuenta también las medidas restrictivas derivadas de la emergencia sanitaria. Se evalúa el riesgo. Y obviamente siempre se deben tener en cuenta los principios y enfoques establecidos en la Ley 30.364. La atención de casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar durante este contexto de violencia sanitaria debe resolverse en el plazo de 24 horas, señala el decreto legislativo 1470. Ya señalábamos antes que la ley 30.364 establecía plazos de emisión de medidas cautelares. En los casos severos, 24 horas, en los casos moderados y leves, 48 horas, y en los casos indeterminados o sin ficha de valoración era hasta 72 horas. Hoy, en vigencia del decreto legislativo 1470, que está vigente mientras dure el estado de emergencia sanitaria, las medidas de protección, independientemente del riesgo que se trate, sea severo, moderado, leve, sin ficha, deben ser resueltas en 24 horas. Las medidas de protección dictadas durante el estado de emergencia sanitaria también deben ser ejecutadas de manera inmediata, independientemente del nivel del riesgo. Y lo mismo ocurre con las medidas de protección dictadas antes de la declaración de emergencia sanitaria. En los casos de riesgo severo deben ser ejecutadas de manera inmediata. Señala este decreto que la Policía Nacional debe proporcionar un medio de comunicación directo para monitorear y atender de manera oportuna a la víctima, brindándole protección y seguridad. Bien, ¿qué problemas tenemos a veces en esta intervención, en este estado de emergencia sanitaria? Al inicio, antes de la denuncia o al momento de presentar la denuncia, muchas veces tenemos víctimas de violencia que desconocen los mecanismos e instituciones a donde acudir en casos de emergencia. Tenemos falta de identificación adecuada del denunciado. Muchas veces solamente conocen su nombre, ¿no? Entonces, eso, lo importante de establecer una medida de protección, no solamente es comunicar a la policía que lo tiene que ejecutar, no solamente es enviar a la fiscalía para que pueda iniciar el tema de sanción, sino es identificar bien a este agresor. Uno, para que se le diga cuáles son las medidas de protección que se han impuesto y que él tiene que cumplir. Entonces, es importante la identificación adecuada del denunciado. A veces nos dan nombres que por más que busquemos en las fichas RENIEC, tampoco los encontramos. Entonces, esa es una de las dificultades que se nos presenta en la práctica. Muchas veces también las usuarias vienen y se quejan, ¿no? En el sentido de que no existe una intervención oportuna por parte de nuestra Policía Nacional. De repente, no lo sé, será por falta de personal, de repente en estos temas de emergencia sanitaria también están en otras labores, pero hay que entender que el tema de la violencia es prioritario. La falta de gasolina, dicen muchos, ¿no? Para acudir ante un hecho de violencia o para detener al agresor en flagrancia e incluso para la comunicación de las medidas de protección. Muchas veces cuando se reciben las denuncias o cuando alguien va a denunciar, hay una tendencia a minimizar los hechos de violencia. Pareciera que queremos ver a la mujer con la cara golpeada, con un brazo de repente ya roto, o que sea visible el tema de violencia, pero no necesariamente es así. Hay que tener en cuenta que hay violencia psicológica donde no hay rasgos físicos que muestren que hay violencia, ¿no? Pero de repente la afectación emocional es a tal grado que de repente está a punto de sufrir un feminicidio o hasta puede estar a punto de quitarse la vida por la desesperación que le lleva
esa violencia psicológica. Entonces, no podemos minimizar las denuncias de violencia. También los temas de denuncia sexual e incluso las denuncias de violencia económica, ¿no? Que también está previsto en nuestra ley 30.364. Durante el proceso también las dificultades que tenemos, muchas veces las declaraciones que se dan ante la Policía Nacional muchas veces están incompletas. ¿Qué pasa? A veces la mujer vive violencia enfrente de los niños, ¿no? Enfrente de los hijos, por parte del conviviente, por parte del esposo. La ley 30.364 establece que son víctimas indirectas de la violencia a los hijos, porque el hecho de ser testigos de violencia los está afectando psicológicamente. Entonces, a veces en las declaraciones que hacen ante la policía, se dice, sí, me ha pegado, estaban tus hijos, sí, pero no se toma las iniciales de los niños ni sus edades para saber si cuando hablaba de sus hijos se trataba de niños, adolescentes o de repente hijos mayores, ¿no? Entonces, a veces esas situaciones también dificultan el hecho de emitir una medida de protección adecuada y amplia que pueda proteger en todo el contexto. Bueno, ahora durante el contexto de la emergencia sanitaria, por el tema de aislamiento, es un poco complicado el tema de las evaluaciones e intervenciones psicológicas, ¿no? El equipo multidisciplinario, ¿no? Con las visitas sociales que a veces, y cuando era necesario, se ordenaban y se enviaban a las casas para que nuestras asistentes sociales verifiquen el nivel de riesgo, el grado de vulnerabilidad, y nuestras psicólogas puedan ver ¿no? el grado de afectación psicológica, etcétera, ¿no? El equipo multidisciplinario, incluso las evaluaciones integrales de salud que se ordenaban al médico del módulo. Entonces, esa actuación del equipo multidisciplinario se ha visto un poco restringida por el tema del aislamiento obligatorio. Sin embargo, hoy por hoy se está trabajando en mecanismos para poder lograr estas intervenciones, no obstante la emergencia sanitaria. Ahora, la ejecución de medidas de protección es un poco difícil también, no solamente en muchas ocasiones, porque en muchas otras sí tenemos actuaciones céleres, actuaciones adecuadas, y nos informan constantemente si se ha sacado a este agresor de su casa o se le ha leído las medidas de protección, o de repente en un segundo momento de reiterancia de la violencia los han detenido, etc. Pero también hay otros casos en que no se ejecutan en los plazos que debe ser y ahora tiene que ser inmediato. No solamente es por la policía, a veces en la ejecución de las medidas de protección también se entrampa por la actuación de nuestras propias víctimas. Muchas veces denuncian violencias graves, ¿no? Con un riesgo severo. Ordenamos que el agresor se retire de la casa e incluso la policía va y lo saca de la casa. Pero ¿qué pasa, no? Hay un tema de dependencia emocional. El ciclo de la violencia es así. Primero hay un tema de tensión fuerte. Esa tensión explota y viene la violencia. En ese momento hay golpes, en ese momento hay insultos, la víctima de repente en una de esas denuncia, etc. Pero luego viene la fase de la luna de miel. Ya muchos habremos escuchado de ese ciclo de la violencia, ¿no? En la fase de la luna de miel está ahí el agresor pidiendo disculpas, llevando flores, llevando chocolates, tratándola bonito. Y es en ese momento en que la víctima duda, ¿no? Duda y de repente, a pesar de que se le sacó de la casa por su bienestar, por protegerla, ella misma lo está llamando o está permitiendo que él ingrese, que se acerque. Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar todos en conjunto porque necesitamos empoderar a las mujeres víctimas de violencia, que sepan que sus decisiones de denunciar han sido las más adecuadas en defensa de sus derechos y para evitar que su vida corra peligro.
En el ámbito de sanción, durante todo este tema de violencia, de emergencia sanitaria, nos hemos visto un poco limitados en la remisión del expediente a la Fiscalía Penal, precisamente porque había el mandato de no transitar, de no el distanciamiento, etcétera, ¿no? Pero hoy por hoy ya se han creado canales tecnológicos que están permitiendo que se estos expedientes y que se les dé el trámite correspondiente. Bien, también quisiera las acciones de prevención y atención que se están dando, ¿no? Para las mujeres e integrantes del grupo familiar en situación de violencia durante este estado de emergencia. Es necesario saberlo. El Programa Nacional de Implementación de la Ley 30.364 ha implementado una guía de atención para víctimas de violencia con preguntas prácticas e indicaciones de los correos electrónicos donde las víctimas pueden presentar sus denuncias a nivel nacional. Dentro de ellos también está nuestra Corte Superior y, por supuesto, el módulo de violencia familiar. Se ha implementado en Huancayo el proyecto de prevención en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, el mismo que se viene ejecutando a través del programa radial, ¿no? Lo importante en esta ley, señores, también es prevenir, que la víctima sepa si está siendo víctima de violencia, que la víctima sepa, que las víctimas sepan dónde recurrir. Y a veces no tienen esa información, desconocen. Entonces, hemos abierto estos canales de información a través de radio todos los miércoles, ¿no? En Radio Caribeña a partir de 7:30 hay información de qué es violencia, qué es a dónde se puede recurrir, etcétera, etcétera. Hemos tenido la alegría esta semana de contar con participación del público que han hecho sus preguntas directamente al juez que ha estado exponiendo y significa que están escuchando y que las víctimas están conociendo, uno, de sus derechos y dos, de los lugares a donde puede recurrir. Ahora también hay un ciclo de entrevistas sobre violencia en América Televisión que se está transmitiendo todos los jueves a partir de 7:40 de la mañana. También se ha abierto una página de Facebook del módulo de violencia familiar donde está toda esta información e incluso está colgado ahí en una publicación de denuncia de violencia familiar ante el módulo, con información relevante para acceder a canales de atención que puedan denunciar. También se está implementando las atenciones psicológicas remotas en casos determinados sobre el hecho de violencia para que puedan determinar hechos de violencia y fichas de valoración de riesgo, ¿no? Entonces, estamos trabajando para adecuarnos a esta nueva situación del estado de emergencia para poder llegar a esas víctimas. En realidad, esa es una labor que no solamente compete a nuestro órgano de emergencia, que es el módulo en violencia de mujeres y grupo familiar, sino eso es algo que nos involucra a todos. Es un tema, ya lo señalé, de salud pública y todos tenemos que trabajar en conjunto para poder erradicar este mal social. Bien, muchísimas gracias. Acá termina mi disertación y de repente si hay alguna pregunta, estoy dispuesta a absolverlas. Sí, doctora, buenas noches. Quisiera hacer una consulta. Con gusto. ¿Me escucha? La escucho. Ya. Doctora, de por sí en unas medidas de protección se ordenaba las terapias psicológicas para el agresor y la víctima, ¿no? Entonces, bueno, también era bastante difícil por el tema de que no se abastecían los centros o los hospitales para poder atender. Y ahora, peor aún en esta situación de emergencia sanitaria que no se estaba atendiendo las consultas, porque todo está abocado a la atención del COVID. ¿Cómo están haciendo los jueces para eso? ¿Ha quedado paralizado? Sí, se está ordenando dentro de las medidas de protección, pero ya no se está poniendo plazos para que puedan reportar las atenciones, o
bueno, no sé la verdad cómo se esté atendiendo. Si quisiera que nos explique, por favor. Muchas gracias. Sí, en las medidas de protección que se han dictado durante este estado de emergencia, sí se han ordenado las evaluaciones e intervenciones tanto a las víctimas como a los agresores, pero para que se ejecuten una vez que se levante el estado de emergencia, es decir, la cuarentena más que nada, ¿no? Pero en nuestro afán, ¿no? De poder brindar esa necesaria atención psicológica aún en estos tiempos, es que el equipo de psicólogas del módulo ha presentado un proyecto que ya ha sido autorizado por nuestra Corte Superior a fin de brindar atención psicológica remota, es decir, se van a utilizar los medios tecnológicos al alcance para poder también brindar ahora las atenciones remotas, pero más que nada a mujeres, ¿no? De los 14 años en adelante y adultos mayores, porque en el caso de los niños sí es muy necesario las sesiones presenciales. Y además está decir que en situaciones, digamos, extraordinarias, sí se están, así como se convocan audiencias extraordinarias, también van a haber ese tipo de atenciones, pero en situaciones extraordinarias. Una vez que se levante, ¿no? Este estado de emergencia, van a tener que de repente actualizar todas esas atenciones psicológicas. Entendemos que los centros de salud también están abarrotados con temas de repente propios de esta emergencia, pero en medio de esa situación estamos procurando brindarles esa asistencia tan necesaria. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora Ángela, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, sí, lo escucho. ¿Cómo está, doctorita? Primero felicitarle por su exposición y a continuación quisiera que me suela dos interrogantes que tengo. La primera es, ¿procede la detención en un tema de violencia psicológica? ¿Procedería una detención por parte de la policía? Y la segunda es, usted nos ha explicado de que por el tema de la pandemia, ahora todos los casos, independientemente de la ficha de valoración de riesgo, las medidas de protección se dictan en 24 horas y se ejecutan de forma inmediata. Pero, ¿cuál era el criterio de antes de la pandemia con los casos que no tenían ficha de valoración de riesgo? Me refiero a que, por ejemplo, si no tienen ficha de valoración de riesgo, la medida de protección se da en 72 horas. Pero, ¿cuáles serían los criterios para tomar nosotros en cuenta en un caso que de repente un señor, un vecino, agrede a una señora? Entonces no hay ficha de valoración de riesgo que aplicar ahí, pero de repente hay un criterio que es severo y ya no tendremos que esperar las 72 horas, ¿no? Como les refiero, es fuera del contexto del último decreto legislativo que usted nos hizo mención. Gracias. Bien, sí. A ver, respondiendo primero la última parte de su pregunta, es verdad, en realidad las medidas de protección, las que no tienen ficha, las indeterminadas, ¿no? Las que no se pueden, las que no tienen una ficha que reporte el riesgo, son evaluadas caso por caso. Porque, por ejemplo, yo he tenido muchos casos donde no había ficha de valoración de riesgo, pero se trataba de una violencia sexual. Entonces, eso definitivamente, aún que no hayan podido aplicar la ficha de valoración, es un tema severo y se emitían las medidas de protección de manera inmediata. Entonces, eso se evalúa caso por caso. Ahora, en el tema de violencia psicológica, me señalaba si pueden ser detenidos por el tema de violencia psicológica. Normalmente la flagrancia lo vemos en de violencia física, ¿no? O violencia sexual. En flagrancia pueden ser detenidos los agresores. La detención para temas de violencia psicológica más que nada se puede dar, porque no todos los casos, ya
es cuando se trata de una desobediencia o resistencia a la autoridad. Por ejemplo, ya han habido dictadas medidas de protección respecto de un tema de violencia psicológica. De repente es una expareja, un ex enamorado que está que la acosa, que la llama, que le insulta. Ya se han dictado las medidas de protección y de pronto esta persona incumple y sigue mandando mensajes agraviantes a su WhatsApp, etc. Entonces, por incumplimiento de medidas de protección, sí podría haber, pero como le digo, siempre es caso por caso. Podemos tener miles y miles de denuncias y de casos de violencia, pero cada uno es independiente y diferente uno del otro. Entonces, no todos los casos se puede catalogar en una misma línea, ¿no? Hay casos graves, hay casos que no ameritan una detención y hay casos que sí, ¿no? Esa sería mi respuesta. Doctora, muy buenas noches. Quiero hacerle una pregunta, o dos preguntas. La primera es, ¿cómo podemos incorporar dentro del proceso a los niños si en la denuncia el policía, el parte policial, no ha consignado o no ha considerado que los niños o los hijos también han sido víctimas de violencia indirecta, podríamos decir, ¿no? Esa es la primera. Sí. La segunda pregunta es, si un adolescente de 13 años formaliza la denuncia por violencia familiar, ¿no? Y no tiene otros familiares en esa zona, ¿cómo atiende este caso, ¿no? El juzgado o la fiscalía? ¿Cómo apoyan a este adolescente en el proceso? Bien. Bueno, como respondiendo a la primera parte de su interrogante, como hemos visto, definitivamente en muchos casos donde hay violencia entre la pareja, y eso justo les decía, muchas veces la violencia está entre la pareja, pero los niños son testigos, ¿no? Y no los han incorporado. Es bueno, si es que la parte denunciante no tiene abogado, de repente que pueda precisar, porque estos temas de violencia a través del decreto legislativo 1470 que le señalaba, si bien es cierto, no hay un tema se prescinde de la audiencia, sí llamamos a las víctimas, ¿no? Para de repente recabar un poco de información complementaria. Y a veces con la conversación con ellas sale ese tema de los hijos. Preguntamos los datos y los incorporamos. Pero si no ha sido posible de esa manera, si a pesar de esa conversación no ha salido, de repente con un escrito o con una comunicación posterior de la víctima central, que sería la mujer, puede pedir precisamente que se incorpore a sus hijos porque también son víctimas de la violencia. Muchas veces los niños son testigos indirectos de esta violencia, pero muchas veces también son víctimas directas, ¿no? A veces los agresores ejercen violencia física y psicológica directamente contra la madre y directamente contra los hijos. Y en otros casos son víctimas indirectas, pero sí se puede pedir que se incorpore. Ahora, me decía, respecto a la violencia de un adolescente de 13 años, entiendo que esta violencia podría estar siendo sufrida dentro del contexto familiar y que ya no hay otra familia, me dice usted. Bien, eso es de acuerdo también al ámbito, ¿no? Donde nos encontramos. Si estamos en Huancayo, por ejemplo, obviamente tenemos que ver y determinar si este adolescente de 13 años se encuentra en riesgo o está en desprotección, ¿no? Para eso normalmente pedimos la asistencia o, bueno, comunicamos de este hecho a la Unidad de Protección Especial, que es la UPE, que a través de su equipo multidisciplinario también va a determinar si está en riesgo o está en desprotección. Si está en desprotección, es decir, sufre violencia por uno de los padres y el otro padre lo permite, no hay un tema de protección dentro de su propia casa, primero se buscan redes familiares. Si no hay redes familiares, así como usted lo señalaba, podemos buscar incluso terceros, por ejemplo, una madrina, ¿no? Alguien, de repente hasta una docente, temporalmente, porque
En los lugares alejados muchas veces no hay albergues. Acá en Huancayo sí detectamos que hay un tema de repente de desprotección y no hay redes familiares que lo puedan acoger, se puede optar por albergarlo, ¿no? Temporalmente, hasta investigar más y poder, porque el derecho de los niños y adolescentes es vivir con su familia. Estas disposiciones siempre son temporales y mientras tanto trabajamos en mejorar esa relación familiar. Pero si no hay un lugar donde hay albergues, pues habría que ver incluso madrina, la profesora, no sé, ver la forma para que este niño esté protegido y lejos del ambiente de violencia. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, aló. Dígame, Doctora, buenas noches. lo escucho. Usted lo ha manifestado que muchas veces los operadores encargados de hacer el cumplimiento de la ley no cumplen a cabalidad su función e incluso de nuevo revictimizan de repente las agredidas. Y justamente esto ocurre en los sitios donde, por ejemplo, no existe la defensoría o de repente, como usted dijo, no existe el juzgado de familia especializados, donde solamente hay un juez de paz letrado o un juez de paz que le llaman comunal, no recuerdo el término. La pregunta es, de manera legal o de repente por una acción afirmativa o positiva, ¿se podría implementar el control social o ciudadano para ver y que sea vinculante, para que de repente los operadores cumplan con su rol en la cabalidad, para que la ley no sea letra muerta, sino que sea de repente efectivo para, por lo menos, hacer justicia para los casos de violencia? Porque, por ejemplo, esto yo lo he visto acá en Pangoa, donde, por ejemplo, por el tema de discapacidad existe bastantes estereotipos que revictimizan a las víctimas, ya sea básicamente por la Policía Nacional, y nosotros como sociedad civil, a través de organizaciones de personas con discapacidad o a través de las OMAPET, de repente podrían hacer observaciones o informes específicos para, en este caso, si corresponde hacer las sanciones correspondientes, doctora. Sí, en realidad la ley 30.364 establece responsabilidades, incluso penales, para todos los operadores que no cumplan con sus funciones, porque estamos frente a un hecho de prioritaria atención. La violencia es un tema de prioritaria atención. El objetivo de nuestra ley es sobre todo prevenir que hayan feminicidios. Estamos protegiendo la vida humana. Entonces, si hay un escenario donde un operador cumple su función, su deber, pues definitivamente tenemos que acudir a los órganos correspondientes, ¿no? Por ejemplo, muchas veces, en mi caso, me han comunicado no solamente las víctimas de manera directa, sino a veces algunos abogados que han actuado de una manera u otra manera en alguna comisaría o en algún ámbito. Entonces, tomado conocimiento, yo pido los informes correspondientes y, de ser el caso, comunico, pues, si se trata de la Policía Nacional, pido los informes correspondientes, y si detecto un mal actuar, un actuar contrario a la ley, definitivamente hay que comunicar a la oficina de inspectoría correspondiente. Si es en otro ámbito, todas las instituciones tenemos oficinas de control donde se pueda acudir. Al margen de ello, de repente no le entendí bien en eso de asumir de repente por sí mismos la justicia. De repente eso es un poco complicado porque nos puede llevar a excesos, ¿no? Siempre hay que procurar utilizar los canales legales y hacer efectivas de repente los apercibimientos y las sanciones establecidas en la ley, como repito, por los canales adecuados, porque de repente podemos entrar a un ámbito que nos puede llevar de repente a más violencia, que es lo que se quiere evitar, ¿no? Aló. Sí. Aló, buenas noches. Aló, ¿me escucha? Aló, Sí, escucho. quisiera hacer una pregunta, o más que una consulta. Yo soy jefe de la OMAPET San Pedro de Cajas. Tengo una persona con discapacidad que ha sido embarazada. ¿Y qué medidas puedo tomar para poder saber quién es el padre de su hijo? Porque la persona con discapacidad que está embarazada no quiere decir quién es
el padre. ¿Qué medidas o ante quién puedo recurrir para poder lograr la información, doctora? Bueno, ante todo habría que recurrir a sus redes familiares, ¿no? Para poder saber de repente con quién salía, con quién se relacionaba, de repente no solamente redes familiares, sino de repente redes sociales, digamos, vecinos, amistades, ¿no? Para poder ayudarla, porque definitivamente si esta persona está embarazada, necesita asistencia, no solamente de salud, sino también una asistencia económica, ¿no? Porque ahorita debe estar de repente requiriendo atender su salud, los centros de salud están copados con el tema que nos ocupa ahora, como es la emergencia sanitaria. Ahora, cuando nazca el niño o niña, definitivamente va a necesitar para sus alimentos. En todo caso, es necesario recurrir a las redes familiares y redes de repente de amistades para poder detectar eso. Yo les sugiero de repente hacer una indagación al respecto y creo que por ahí se va a poder detectar quién es el padre de esa criatura para que pueda hacerse cargo de sus obligaciones, ¿no? Muchas gracias. Bien. Aló, doctora, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Muchas gracias, doctora. Muy buenas noches con todo, doctora. Le saludo desde Pasco. La pregunta es la siguiente, doctora. La 108B de parricidio, la 122B de agresiones contra la mujer, el tipo penal especifica, utiliza el verbo rector el que, haciendo referencia que puede ser cualquier persona, varón o mujer, a mi entendido. Pero sin embargo, existe un acuerdo plenario donde dice que es el varón. Entonces, hay un caso, doctora, donde hay una madre que a su niña o a la señorita le para agrediendo físicamente, indicándole con este estereotipo de género que las mujeres deben ser fieles a los hombres, ¿no? Entonces, es posible, o no sé qué criterio ustedes están tomando respecto de la gente agresora en este caso, si puede ser una mujer o no, o únicamente los varones. La segunda pregunta, doctorita, que diría, ¿qué se entiende por juzgar con perspectiva de género? Esto yo quisiera que nos explique un poco más, doctora. Muchas gracias por la respuesta entregada. Bien. Bueno, en principio, la ley 30.364 tiene dos ámbitos de actuación, ¿no? Uno, los juzgados de violencia, que nos ocupamos de las víctimas, las medidas de protección adecuadas, ¿no? Y en este caso, dentro de la ley 30.364, ya hemos señalado, hay violencia contra la mujer por su condición de tal, pero también hay violencia a los miembros del grupo familiar. En el caso que usted me señala, se trata de una madre y una hija. Obviamente ahí hay un tema de relación familiar, hay un tema de relación de poder de la madre frente a la hija, hay un tema de relación de responsabilidad de la madre frente a la hija. Esto sí está dentro de la ley y nosotros dictamos medidas de protección adecuadas, ¿no? Entonces, ahora, en el ámbito penal, terminada nosotras las medidas de protección, nosotros mandamos, ¿no? El expediente a la Fiscalía Penal para que pueda investigar lo pertinente y determinar si hay comisión de delito y formalizar la denuncia correspondiente ante el juzgado penal. Entonces, el juzgado penal, con todo lo actuado por la Fiscalía Penal, ya emitirá la sentencia correspondiente. Pero dentro del ámbito... Ahora ya va a ser las 9. ¿Sí? El micrófono dice que apagues. Sí, pero dentro del ámbito, perdón, creo que estamos siendo testigos de temas de violencia. Bien, dentro del ámbito del tema de familia, dictamos medidas de protección y está dentro de protección esta hija que usted señalaba. En el ámbito penal ya tendrá que determinar las responsabilidades correspondientes de acuerdo a la investigación que efectúa
el fiscal correspondiente. Bien, ahora, en el tema de enfoque de género que nos señalaba y era la pregunta, y acá tengo la ley, por ejemplo, el artículo 3 de la ley 30.364 hace esa, digamos, exposición respecto del enfoque de género, en el sentido de que reconoce a través de este enfoque, ¿no?, la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en una de las causas principales de violencia hacia las mujeres. Y este tema lo hemos ahondado con bastante minuciosidad al inicio de esta exposición, ¿no? Es decir, a través de este enfoque de género nos muestra o nos, como digamos, nos dice que en nuestra actuación tenemos que ser conscientes de esa desigualdad, ¿no?, que existe a través de los años, a través de la historia, que ha permitido que haya esas circunstancias asimétricas entre un varón y una mujer. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente al momento de ver una denuncia de violencia familiar, porque muchas veces decimos, ay, no creo que pase esto, pero sí, ¿no? La historia, nuestra práctica social nos demuestra que esas circunstancias asimétricas existen y hacen que se acentúe más la violencia contra las mujeres. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, y yo les agradezco, espero que, bueno, el tema de violencia familiar es bastante amplio, sería de repente tomarnos muchos más tiempos para poder de repente disertar sobre temas más minuciosos, cada ámbito de nuestra ley, pero hemos tratado de hacer un resumen lo más ilustrativo posible para poder tener y saber, ¿no?, todas las estrategias que estamos utilizando en estos tiempos de emergencia sanitaria respecto de la violencia contra la mujer y los miembros del grupo familiar. Yo espero que haya sido realmente útil para ustedes y les agradezco por haber tenido la paciencia de escucharme y les agradezco también por cada una de sus intervenciones. Muy bien. Muchas gracias, doctora Ángela Beatriz Vallejo Gamarra, por la disposición y por el tiempo que nos ha brindado en esta oportunidad. Nuestro agradecimiento viene pues de Access Capacitaciones y seguramente de cada uno de los participantes que hoy estuvieron presentes. Muchas gracias, doctora. Y bueno, a cada uno de los participantes solamente recordarles que el día lunes 13 a las 6 de la tarde tenemos la sesión de lo que es reducción de alimentos a propósito del COVID. Por favor, vamos a pedir a cada uno que puedan ingresar a las 6 para no estar interfiriendo de repente en la sesión y podamos estar distrayendo a los ponentes. Nuevamente, doctora Ángela Beatriz, le agradecemos por la disposición y por el tiempo. Muchas gracias a todos. Cuídense. Gracias a ustedes. Buenas noches.